Entonces, ¿qué pasaría si todos los virus atacaran? No se reproducirían tampoco los virus. Los virus tienen una característica importante. ¿Y cuál es esta característica? Los virus necesitan un hospeder, donde hospedarse para poder reproducirse. Se comportan como parásitos estrictos. Si no encuentran dónde hospedarse, pueden pasar años. A los virus los puede uno refrigerar, se comportan como una molécula compleja. Y en condiciones normales, en presencia de otras células, si las pueden atacar, es ahí donde empieza todo su mecanismo de reproducción. Por eso es importante que lean la lectura que les enviamos ayer, el articulito del país, porque viene bastante explicado. Y en este caso pasa lo mismo. Todos los virus llegan, atacan a nuestro cuerpo y son muchos tipos, tienen pequeñas variantes los virus, no son idénticos. Y entonces hay células que tampoco son, aunque parezcan iguales, todas nuestras células tampoco son idénticas. Y entonces algunas entran, penetran y acaban con esta célula en términos de que toman el control de su metabolismo y empiezan a producir las proteínas que constituyen esto y se reproducen y empiezan a matar células como locos, pero no todas las células mueren. Porque si no, no habría individuos que sobrevivieran. No habría individuos inmunes. Y esto es lo que empieza a propagarse en la población. Me explico. En aquellos puntos de la República donde se han tomado decisiones políticas en lugar de decisiones apoyadas en el conocimiento científico, van a tener problemas a futuro. Esperemos que no, esperemos que yo esté equivocado, esperemos que la ciencia en algún punto esté equivocada. Porque la ciencia no es un dogma, es algo que está tratando de explicar la realidad, está tratando de entenderla, de buscar hechos que nos indiquen, así es, esto es lo que tendríamos, ¿sí? Pero en perspectiva, en términos del pronóstico probabilístico, en términos de las matemáticas, en términos del comportamiento de las poblaciones, quizás en algunos de estos puntos, cuando se abra ya la circulación del virus, van a empezar a tener un aumento de casos porque el virus tiene que circular en las poblaciones. Esto es justamente lo que hemos estado platicando. Miren, y este es el inicio del tema de la segunda parte. Voy a que veamos este pequeño pedazo. Todo el mundo lo tiene. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este punto, empezamos a ver, nosotros vamos a identificar los procesos que han favorecido la diversificación de los sistemas biológicos a través del análisis de las teorías que explican su origen y evolución, para que se comprenda que la biodiversidad es el resultado de un proceso evolutivo. Y esto es muy importante, porque nosotros, ¿qué hemos empezado a estudiar? ¿Sí? Nosotros empezamos a estudiar lo siguiente. El tema central es evolución. Y lo que nosotros hemos observado hasta ahorita es, primero, cómo se formó la vida. Dentro de las líneas de tiempo que ustedes empezaron a trabajar, dentro de las líneas de tiempo que empezaron a desarrollar, dentro de esto encontramos que a través de una teoría que es la teoría quimosintética o la teoría heterotrófica de la formación de los organismos en la Tierra, el origen más probable de la vida en la Tierra estuvo entre los 3.900 millones de años atrás, los 3.800 millones de años atrás, aproximadamente, aunque tenemos muchísimas dudas, tal como lo estuvimos platicando a través del PowerPoint que desarrollamos. ¿Se acuerdan de esto? Teníamos una ventana que va desde que nosotros encontramos los fósiles en las rocas, evidencias de vida, y la teoría. Y cómo a través de una serie de elementos
empezamos nosotros a conocer el origen de la vida. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta que hicimos, ¿dónde estás? Aquí estamos. ¿No? ¿Y por qué no apareces? Ah, no aparecía por eso. Uy. ¿Se acuerdan en la diapositiva que teníamos de Lynn Margulis? Creo que sí, profe. Ay, es que no me lo está abriendo. Bueno, tenemos compartido la primera, ¿no? Y no aparece aquí, no me aparece por alguna razón en estas cosas igual, no está apareciendo esto. ¿Ahí lo ven ustedes? A ver si ahorita No. sí. Ah, ya apareció. ¿Se acuerdan de esta parte? De cómo decíamos, después de los 3.600, 3.500 millones de años, ¿qué había pasado? Y la tarea de la semana pasada fue tratar de explicar qué había pasado de 3.500 millones de años. Ya la vida está en la Tierra, ya tenemos hechos comprobables, nosotros somos parte de esos hechos, ya hay muchísimos tipos de organismos, hay muchísimas cosas que están presentes en esto. Pero ¿cómo se desarrolló esta parte? Entonces, su tarea era observar las extinciones, ver las extinciones. Porque un primer problema que presentábamos es aproximadamente hace 3.500, 3.600 millones de años atrás, la Tierra empezó a cambiar. Y empezó a cambiar dada la actividad de los organismos vivos. Todas las cianobacterias que empezaron a fotosintetizar, aunque no era la fotosíntesis que nosotros tenemos en la actualidad, porque era un mundo diferente, porque la Tierra era ausente de oxígeno, todos estos organismos, ¿qué pasó cuando empezaron a cambiar? Realmente cuando se empezaron a reproducir todos aquellos organismos y otros tipos de organismos que dependían de estos organismos, se empezó a modificar hace 2.000 millones de años aproximadamente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por el registro de las rocas. Las rocas son muy importantes. La geología y la paleontología como ciencias son fundamentales en este periodo, porque nos van empezando a indicar. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque las rocas empiezan a aparecer con óxido ferroso. Y eso solamente se presenta cuando existe oxígeno libre en la atmósfera. Y entonces empezamos a seguir la antigüedad de estas rocas, empezamos a ver todo este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo que empezó a acumularse el oxígeno en una tierra, se empezó a crear una atmósfera diferente, empezó a cambiar la atmósfera. Todos aquellos organismos, hace 2.000 millones de años, un poco antes, un poquito después, cuando hablamos de millones de años, es casi irrelevante 50.000 años, ¿no? Aunque para nosotros, para la edad que tenemos, es muy relevante. Su promedio de edad anda alrededor de los 17 años. 50.000 años es muchísimos años. Apenas nuestros antepasados inmediatos estaban en las rocas, en las cuevas de Altamira, en otros lados, pintando sus huellas, poniendo bisontes, poniendo animales que les permitieran ser cazados, o sea, que les permitieran una buena cacería. 50.000 años para nuestra existencia como especie son muchísimos años, ¿sí? Tuvieron que pasar más de 4 millones de años para que nuestros antepasados de esa época, como Lucy, ¿sí? Hubo otros monos antropomorfos a través de un proceso muy complejo, que es el que vamos a empezar a abordar, trabajarán. Pero ¿qué había pasado con todos los organismos que existían antes de 2.000 millones de años? ¿Cuándo empezó a modificarse
la atmósfera terrestre. Y planteamos, esa fue nuestra primera extinción. ¿De qué estamos hablando? Fíjense, nosotros estamos hablando de esto. Ups, ándale, no seas así. Estamos hablando de evolución. Y es aquí donde nosotros vamos a tener que platicar un poco. Estamos hablando de evolución en términos generales y estamos hablando específicamente de evolución biológica. ¿Por qué de evolución biológica? Porque el planeta Tierra ha tenido una evolución, pero no es igual que la evolución biológica. Fueron los organismos vivos los que empezaron a transformar toda la atmósfera terrestre. Y eso provocó una enorme extinción, pero la Tierra tiene su propia evolución, sus propios cambios, su manera de desarrollo. Y en algún momento hubo otras extinciones que son las que tenían que estudiar. Entonces, hablemos de esto de evolución. Lo primero es que tienen que identificar, y esa es la primera tarea que tienen que desarrollar un pequeño ensayo, ¿sí? Hacer una discusión y hacer un pequeño ensayito individual, hacer una discusión por equipos y ahorita la podemos empezar a organizar, de qué es esta cosa de la evolución y qué es esta cosa de la evolución biológica. Y de ahí vamos a empezar a hacer una línea de tiempo, principalmente por equipo, que empiece a hablar del desarrollo del pensamiento evolucionista. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo en la teoría celular se dio una evolución de qué estábamos hechos, ¿no? Pues ni siquiera se sabía. Ya los griegos empezaron a hablar de átomos, ¿sí? Empezaron a hablar de átomos, se empezaron a hablar de cosas que no se conocían, aunque la forma lógica, como trabajaban los griegos a través de la inducción y la deducción, que son los métodos que seguimos utilizando en la actualidad, empezaron a saber lo que era un átomo, o por lo menos plantearon esta cosa como algo indivisible. Ya discutimos en clase que esto no es exactamente así y que esto permitió el desarrollo de nuevas cosas, incluyendo la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a hablar también del origen de la vida, el origen de la vida también hubo enorme discusión en la sociedad, porque existían dos grandes planteamientos. Uno, que era un origen divino, y otro, que fue el resultado de gente que empezó a hacer preguntas y de la acumulación de múltiples conocimientos. Y ahora la gran pregunta es, y esto es justamente el propósito que estamos observando, ¿de dónde sale toda la diversidad que tenemos? Biológica hablamos en este punto. Por eso, el propósito de esta unidad es identificar los procesos que han favorecido la diversificación de los sistemas biológicos a través de los diversos tipos de teorías que explican su origen y evolución. Por eso su segunda parte, ya no les metí las otras actividades, que eso es lo que van a hacer durante toda esta semana. Individualmente van a hacer un pequeño ensayo sobre qué es evolución y en específico, qué se entiende por evolución biológica. ¿Sí? Y su segunda parte es la elaboración de una línea de tiempo del desarrollo del pensamiento evolucionista desde los griegos hasta el pensamiento actual. Ya les dimos en esta pequeña parte un pequeño avance. Dice, el alumno reconoce como uno de los fines que se persiguen en este capítulo, en este tema, las aportaciones de las teorías de Lamarck, Darwin, Wallace y sintética. ¿Se acuerdan que les envié un video sobre cómo dos pioneros de la evolución, como fue Darwin, Carlos Darwin, y
Wallace, llegaron a converger en una misma teoría, que es la teoría de la selección natural. Sin embargo, quien aporta la mayor cantidad de evidencias, quien aporta la mayor solidez específica sobre esto, no solamente sobre el estudio del caso de las mariposas, la distribución de las mariposas en cierto número de islas o la distribución de ciertos organismos mamíferos, etcétera, en este caso eran los monos, en las islas hablaban de la evolución de estos organismos, de la posibilidad de que en algún momento estas islas estuvieran unidas y después no. Y por eso también les mandé la liga de este pequeño video sobre la Pangea, sobre cómo se está moviendo la tectónica de placas, cómo está cambiando el mundo en su conjunto, por qué tenemos terremotos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la parte importante de este asunto. Ya les hice un pequeño esbozo, ¿sí? Entonces, a ver, preguntas, jóvenes. ¿No tienen preguntas? ¿Están todavía ahí? Bueno, bueno. No me dejen así. Fue demasiado grande el rollo. No, profe, no hay duda. Bueno, yo tengo una duda con respecto a cuál va a ser, digamos, la tarea que nos va a encomendar. O sea, digamos, en términos ya más concretos, entonces tendríamos que hacer un ensayo y luego una línea del tiempo, ¿verdad? Sí, individualmente van a tener que hacer un ensayo sobre qué es evolución en su conjunto, porque miren, nos pasa exactamente, casi exactamente, lo mismo que cuando nosotros empezamos a estudiar la vida. Cuando tratamos de definir la vida, nos encontramos con que la vida es muy difícil diferenciarla, que en algún punto no podemos diferenciar lo que es algo que está vivo de algo que no está vivo o inerte. Por ejemplo, en este punto. La vida, podemos hablar de la vida del universo, podemos hablar de la vida del sistema solar, podemos hablar de muchas cosas que están ahí. Y tuvimos que estudiar en el primer semestre cuáles eran algunas de las características de los seres, de lo que llamamos los sistemas biológicos o de los que llamamos de forma general vida. Y lo mismo pasa con el concepto de evolución. ¿Sí? Entonces, en ese punto, empezamos nosotros a discutir qué es la evolución. La evolución, por ejemplo, estamos hablando de la evolución de los ríos, por ejemplo. A ver, pero esa evolución tiene que ver con, es completamente diferente a la evolución que tiene la vida en la Tierra. ¿Me explico? Entonces, el sentido de que hagan inicialmente un ensayo individual, un pequeño ensayo de una página y media, o aquellos que quieran desarrollarla más la pueden hacer, ¿no? Pero no es necesario, ¿sí? Entonces, es una pequeña descripción para que les quede claro cuál es este concepto de evolución y cuál es el concepto de evolución biológica. ¿Por qué causó tanto furor? ¿Por qué causó tanto problema? El que un agente como Darwin en un momento determinara y dijera, a ver, ¿no es cierto que todos provenimos de ancestros diferentes? Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Ese era el gran dilema que se encontraba. Él lo que planteó fue, primero, no son los individuos los que evolucionan. Por eso ahorita les hablaba, no es un virus el que entra. Una cosa que literalmente representa la millonésima parte de un milímetro
tan pequeña que es un virus, en este caso este coronavirus que nos trae fritos a todos, ¿sí? ¿Cómo esta cosa tan pequeña puede en algún momento infectar y en otros momentos no ser tan efectivo? Pues porque lo que distingue a las poblaciones, y eso lo discutimos desde hace mucho tiempo, es su variabilidad genética y la diversidad biológica. La gran pregunta que se hizo Darwin y la gran pregunta que viene desde los ciegos es ¿cómo surgió esta cosa? ¿Cómo es posible que haya tantas plantas y animales? Entonces, por eso tienen que hacer la segunda parte como una línea de tiempo. Esa es mi propuesta. Si ustedes tienen una mejor propuesta, adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo. ¿Qué me pasó aquí? No me permite entrar nuevamente al chat. Alguien que me diga cómo regreso a mi chat. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, profe, pero no sé cómo se regresa, perdón. No me veo. Se supone que ya no me dejan. A ver, un momento. No. A ver. Ajá. Ahora sí ya me ven, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Sí me ven o no me ven? Siempre Sí, lo hemos profe. visto. Perfecto. Sí, profe. Entonces, sí se entiende qué es lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Tenemos nosotros la pregunta central es ¿cómo evoluciona la vida? ¿Cómo evolucionan los organismos? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta diversidad? Y la primera gran respuesta vino de Darwin. Más adelante lo vamos a hacer. Primero necesito que ustedes me estudien esta parte. Necesito para poder platicar, así como platicamos con el origen de la vida, que cuando ya les pasé el PowerPoint, seguramente más de alguno va a haber dicho, oye, este maestro, la mitad de las cosas que dijo, o más de la mitad, ni le entendimos. ¿Verdad, Ana? Sí, no entendimos nada de lo que nos estuvo diciendo. Entonces, ese es el problema que estamos en este momento. Si yo me pongo a hablarles de Lamarck, Darwin, Wallace, no vamos a entender el principio fundamental de todo esto. ¿Por qué causó un gran cisma en la sociedad? Pues porque realmente todo lo que creía la sociedad en ese momento, pues quedó literalmente, no solamente entredicho, sino que había pruebas que demostraban que todos los organismos teníamos un ancestro común o varios ancestros comunes. Esto, ¿se acuerdan cuando discutimos lo del senancestro en el origen de la vida? Después de que alguna organización molecular, protomolecular, empezó a desarrollar mecanismos metabólicos. Y ustedes van a decir, ¿eso cómo es posible? Los experimentos de Opari y sus ayudantes, sus discípulos, demostraron lo siguiente. Cuando hacían un pequeño caldo, literalmente caldo, donde mezclaban, por ejemplo, grenetina y mezclaban algún otro polisacárido, un polisacárido complejo, se podían, después de un breve calentamiento y la presencia de ciertas condiciones de pH, de modificación, se reunían en pequeñas gotas, se agrupaban estas gotas que se llamaron coacervados. Y después dijeron, a ver, ¿qué pasaría si yo pongo a su alrededor un poco de clorofila? Clorofila, la molécula de clorofila. Y lo que se observa, lástima que todavía no pudimos hacer esa práctica, y lo que se observa es que absorben esas moléculas. Y lo que siguieron observando es que esta molécula de clorofila al interior de este coacervado empezaba a activarse, empezaba a oxidar todo lo que se encontraba a su alrededor, todas las moléculas que estaban ahí. Entonces, el metabolismo pudo haber sido parte de un proceso que ahora llamamos selección química y más adelante llamamos selección natural. ¿Qué es eso?
es la discusión. Por eso tenemos que elaborar esta línea. Por eso tenía que hacer una clase o una sesión con ustedes, más que una clase típica, que empezara a situar lo que hemos estado elaborando. Origen de la vida, el desarrollo de la evolución del mundo como tal, su atmósfera, la atmósfera de oxígeno, las consecuencias de esta evolución de 2.000 millones de años. En la última parte es la biodiversidad que contemplamos. Entonces, esa es la primera parte. En el escrito que les envié, vamos a tener que ver las evidencias de la evolución y después vamos a empezar a ver un concepto que es bien interesante, que es la especie biológica, la especie taxonómica. Pero eso no me adelanto. Ya se los envié como parte de los propósitos del capítulo y espero que podamos hacer una práctica en línea de esto que está. Espero que después de que ustedes terminen de hacer su línea de tiempo, que desarrollemos preguntas la próxima semana, yo les voy a poner una pequeña práctica que van a hacer en su casa. Les voy a poner preguntas concretas sobre esto, porque es muy fácil decir, ya entendí, ya sé a qué se referían ellos. Y les voy a hacer unas preguntas que les van a demostrar que quizás no entendieron tanto como lo que pensaron. Y entonces es bien interesante hacer una práctica y discutirla entre nosotros, de empezar a discutir toda esta parte. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la dinámica. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Oiga, profe, ¿Sí? Sí, profe. ¿la, ¿Qué? ¿la línea del tiempo es en equipo o también es individual? No, es en equipo. Lo que es individual es el pequeño ensayo sobre qué es evolución. En general, la palabra evolución tiene muchos significados y qué es evolución biológica, que eso es lo que nos va a introducir para empezar a desarrollar nuestra línea de tiempo por equipo. Evidentemente, tienen que estar haciendo sus odiados mapas mentales. Van a tener que estar haciendo sobre todos estos temas que estamos trabajando. Van a estar haciendo sus mapas mentales sobre esta parte, sobre Lamarck, Darwin Wallace, la teoría sintética, lo que es el neutralismo y el equilibrio puntuado. O sea, eso es lo que van a empezar a hacer. Porque lo que estamos hablando históricamente es cómo se fue desarrollando el concepto actual de evolución. ¿Sí? Y eso lo tienen que hacer por equipo. Y la propuesta es que lo hagamos a través de una línea de tiempo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, algunos de sus compañeros, como Eduardo, u otros compañeros de otros equipos, prefieren utilizar a veces PowerPoint o utilizar otros recursos en línea, utilícenlos, siempre y cuando respeten su línea de tiempo. Es muy importante que ustedes entiendan. Lamarck, 1800, el conde de Lamarck, publica un libro que sigue siendo fundamental para los odontólogos y para muchos médicos. Ellos siguen pensando que las muelas del juicio no sirven para nada, por ejemplo, porque no estudiaron biología, porque no estudiaron evolución. Y muchos médicos siguen pensando, y esto lo discutimos, que hay ciertos órganos en el interior de nuestro sistema biológico que no sirven para casi nada. Y el ejemplo más cercano es el apéndice. Mucha gente piensa que el apéndice es inútil, que nada más cuando se infecta causa un dolor horrible y si no se trata, la gente se muere de una infección generalizada. Pero la pregunta que hicieron muchas gentes que empezaron a estudiar esto es, bueno, ¿y por qué siguen saliendo? ¿Por qué? A pesar, ¿se acuerdan que hicimos un pequeño trabajo y una pequeña discusión en el semestre pasado sobre el famoso prepucio del pene de los hombres y de los hombres judíos que por su religión lo cortaban y tenían eso? Y sin embargo, después de 5,000 años de práctica, el prepucio de necio seguía saliendo y presente en todas las poblaciones. Entonces,
es un problema de no entender qué es evolución, qué es la selección natural. Entonces, lo primero que estoy planteando es desarrollemos la línea histórica y después entremos a la discusión de lo que realmente es la teoría de la selección natural. Y la teoría de la selección natural, actualmente, en el artículo que les envié ayer, que les compartí del País, hablan de que el virus pudo haber mutado desde antes. O que pudo haber mutado, tienen dos hipótesis de trabajo, o que pudo haber mutado en el momento de que penetrara la célula. En este caso, están hablando de la célula humana, pero en realidad también pudo haber hecho eso con el pangolín y también pudo haber hecho eso con los murciélagos. Y sin embargo, en los murciélagos y en otros organismos tienen una forma libre. Y quizás alguno que otro murciélago se muere, quizás alguno pangolín se muera, pero en la especie humana tiene dos problemas importantes. Uno, este virus, con sus mutaciones, que son 12 bases, que están presentes ahí, ¿se acuerdan de adenina, timina, guanina, citosina? Y en el caso del ARN es adenina, guanina, citosina y uracilo. Esas son las bases, 12 bases que cambiaron en la secuencia que le permite elaborar genéticamente, bioquímicamente, una especie de tijera que le permite penetrar con mayor, ¿sí?, velocidad y eficiencia que sus otros ancestros a la célula y empezar a tomar el control para empezar a reproducir. ¿Sí? Al interior, más virus. El problema es, si este existe en la naturaleza, por eso la hipótesis es importante. Si esto existe en la naturaleza, pues ¿por qué no se extinguieron los murciélagos? ¿Por qué viven con sus coronavirus? Lo que no dice la gente es que seguramente una parte de la población de murciélagos muere por coronavirus. Porque los murciélagos tampoco son iguales que los virus. Los virus se comportan de cierta manera, las poblaciones se comportan. Por eso es tan importante que estudiemos la secuencia histórica de cómo se produce esto, que ahora ya no es una teoría, porque en la siguiente tarea que vamos a hacer, vamos a empezar a ver cuáles son las evidencias concretas de que esto ya no es una teoría, es un hecho. La evolución es un hecho. Y el primer gran concepto se derriba a través de la publicación de Carlos Darwin, 1859, ¿sí?, del origen y evolución de las especies. El origen de las especies en la Tierra. Diversidad biológica. ¿Sí me explico? ¿Dudas? Sí, se explica. ¿Preguntas de la tarea? Me tengo que detener y por eso hice este video chat, porque me tengo que detener porque es es complicado. Es bastante complicado. ¿Sí? Porque tienen que empezar a unir muchas partes del rompecabezas que hemos ido armando a través de 2 semestres con nuestros asegúnes, ¿no? Oiga, profe, Sí. bueno, yo tengo una duda. ¿Sí queda claro? Un poco, profe. Aquí, Johan, tengo una duda, profe. A ver, dime, Johan. Bueno, en cuanto a la línea del tiempo de la evolución, Sí. ¿quiere teorías como tal o también pensamientos? Porque, bueno, tenemos la idea de René Descartes y Baruch Spinoza con la idea de los mecanicistas. Tenemos los vitalistas, los físicos. ¿Quiere, digamos, pensamientos o teorías como tal con evidencia que respalde esa teoría? Ahorita estamos hablando de la evolución de la teoría biológica. Descartes y otros científicos estaban hablando de la aplicación muchas veces de esta teoría, de la teoría darwiniana o darwiniana, en la sociedad. De ahí se desarrolla una corriente que se conoce como darwinismo social, que terminó, por ejemplo, en los campos de concentración, mal aplicada, por cierto, muy mal aplicada en los campos de concentración nazis, que justificaba la extinción de una especie por otra. A eso me refiero con entender. Primero, centrémonos en la evolución biológica, centrémonos en estos puntos que les pongo allí, en su
pequeño escrito que les envié sobre qué estaban pensando sobre la evolución, de quiénes, de las especies, de quiénes de la diversidad, cómo se originan tantas especies. Podemos creer, ¿se acuerdan cuando les platiqué la leyenda de Macunaíma? ¿Se acuerdan cuando platicamos cómo los indígenas, los pobladores originales, los arecunas de Chile, platicaban su leyenda de cómo Macunaíma en la cima de las ceibas, que es la madre de todos los árboles, estaba en la parte superior del ramaje porque en la literatura es hermosísimo cómo lo describe Alejo Carpentier. Estaba trabaje y trabaje todos los días y con una hacha estaba corta, que te corta, taja, que te taja, pedacitos de la ceiba. Y cada pedacito que caía de este enorme árbol, yo los he visto en la selva cuando era muy joven y viajaba por mis prácticas y por mi tesis, son árboles que alcanzan 60 metros de altura, mucho más. Son extraordinariamente hermosos. Yo, perdónenme, soy biólogo. Y en la punta de este árbol crecen unas ramas y apenas si se mecen y todo eso. Y ahí estaba Macunaíma, corta que te corta, taja que te taja. Y de cada pedacito que caía al suelo surgían los venados, las flores, los gusanos, las arañas, etc. Podemos pensar en eso. Esa es evolución biológica. Pero es una teoría que duró más de 2000 años presente. ¿Quién la empieza a cuestionar? Es Darwin. Quiero que se centren en esta parte, que de ahí se desarrollaron una serie de teorías para explicar la explotación del hombre por el hombre. Es algo terrible que ha sucedido en nuestras sociedades, ¿sí? Y es tan terrible como lo que ahorita estamos platicando ahí con algunos de nuestros colaboradores aquí en este espacio, de cómo hay gente que piensa que no existen los virus porque no los ven. ¿Se acuerdan? Que todo eso lo platicamos, que toda esta parte la estuvimos platicando y hay gente que lo que no ve porque sigue teniendo un pensamiento 1500, 1600, antes de la era moderna, antes de esto, un pensamiento netamente de Santo Tomás de Aquino, hasta no ver, no creer, y la gente sigue respondiendo, no hay virus, no hay virus. Y aquí en la Ciudad de México ya llevamos más de 800 muertos. Y en todo el país llevamos más de 3.500 muertos. Y en Estados Unidos llevan más de 80,000 muertos por esta cosa que no existe. Y la ciencia lo que hace es buscar hechos, evidencias que nos permitan entender un poco mejor esta realidad. ¿Se equivoca? Sí. Hay interpretaciones. Eso es justamente lo que quiero que discutamos ahora con esta cosa. ¿Se vuelve complicado? Sí. Porque estas son lo que se conoce en ciencia como conocimientos de frontera. Y esto es donde muchas ciencias se tocan. Necesitamos recurrir a la química, a la bioquímica, a la genética, a la sociología, a la paleontología, etcétera, etcétera, para poder empezar a entender este fenómeno tan complejo. ¿Cómo entender cómo cambian las cosas y cómo entender cómo cambia la vida, cómo se adapta y cómo todos los organismos tienen una serie de cualidades que les permiten sobrevivir aún en condiciones terribles? Cuando yo era periodista, me tocó cubrir 1985, el terremoto en la Ciudad de México, y estuve presente en lo que se llamó los Niños del Milagro, en el Hospital Juárez, en lo que quedó de las ruinas. Era un edificio que se hizo así rosca y colapsó sobre sí mismo, y ahí los cuneros quedaron atrapados. Y de repente, después de 9 días, empezaron a salir los niños. Cuando se pudo llegar a lo que eran los cuneros, empezaron a encontrar niños con vida. Y les llamaron los Niños del Milagro. Niños que no recibían alimentación, deshidratados, con frío, etcétera, etcétera, que estaban vivos, que después de 9 días seguían vivos, ¿sí? Y estos niños que les llamaban los Niños del Milagro, era una cosa extraordinaria. En serio, todavía me acuerdo y me emociona muchísimo haber presenciado ese tipo de cosas. Me
presencié lo mismo en este último terremoto que a ustedes ya les tocó. Presencié lo mismo, la muerte de muchísimos niños en el Hospital Bloom en San Salvador, cuando me tocó otro terremoto en 1986, y era yo fotógrafo para la agencia Reuters de Inglaterra. En ese momento, uno tiene un montón de sentimientos encontrados. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esta parte si no entendemos lo que es la vida, si no entendemos lo que es el proceso de cómo se formaron las especies, cómo tenemos tanta diversidad? En fin, esa es su tarea. Esa es la tarea. Por eso la estoy explicando y por eso queremos entrar poco a poco a este tema que es tan complicado. ¿Se van a equivocar? Sí. Perdón. ¿Van a hacer algunas cosas bien? Sí, ya los conozco y son excelentes alumnos. Tengo la fortuna de tener excelentes alumnos. ¿Sí? Hay algunos que son extraordinariamente preguntones y eso me encanta que lo hagan. Qué bueno. Entonces, veámoslo, equivóquense un poco. Discutamos esta parte. Busquemos la manera de discutirlo. Por eso digo, si alcanzamos a cubrir la mayor parte de los contenidos y tenemos posibilidades de poder vernos y discutir muchas de estas cosas para ir redondeando el conocimiento que hacemos a través de estas limitaciones, ¿se acuerdan que en algún momento les dije, esta educación puede ser muy buena, pero nada sustituye la educación presencial? El tête-à-tête, dirían los clásicos. ¿Sí? Por nosotros. Entonces, por favor, preguntas en todo esto. ¿Alguna otra duda general? Si no, los dejaría yo descansar para que tengan tiempo poco a poco de hacer sus otras tareas. Entonces, profe, la tarea es hacer la línea del tiempo y el ensayo individual. Así es, esa es la tarea exactamente. Lean con cuidado el pequeño escrito que les envié y ahí está. Queridos alumnos, entramos ya al segundo tema del programa de estudio y nuestra primera pregunta es ¿qué es evolución? ¿Y qué se entiende por evolución biológica? La primera tarea es discusión, discutir qué es lo que hemos empezado a hacer ahorita y elaborar un pequeño ensayo sobre las preguntas, ¿qué es evolución y qué se entiende por evolución biológica? Ese es el ensayo. Y la segunda es la elaboración por equipo de una línea de tiempo de las principales teorías. Lamarck, Darwin-Wallace, la teoría sintética y el neutralismo y el equilibrio puntuado. ¿Por qué en este sentido? Es porque históricamente es como fueron surgiendo estas cosas, como se fueron desarrollando a medida que se fueron desarrollando el conocimiento, se fue desarrollando. Y esto es lo que necesito, por lo menos que tengan un panorama general para después entrar a ver exactamente qué es esta cosa de selección natural. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Excelente. Profe. Si no tienen más preguntas, vamos a terminar aquí nuestra pequeña plática. Y bueno, seguimos en No, contacto, espere, yo sí tengo Jorge. otra pregunta. A ver, díganme. Profe, yo también estoy tomando un curso y ahorita lo que dijo de las emociones, es Más acerca fuerte, de casi no te escucho. que yo en un curso encontré algo que era acerca de lo que ya mencionaba acerca de, ¿cómo se dice? Los sentimientos y las ¿Sí? emociones, en donde se presentaba todo eso en el cerebro, ¿no? Sí. Y que en el cerebro habría diferentes partes en donde se determinan, en la parte, por ejemplo, frontal, estaba, creo, el conocimiento y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, yo encontré esto de potencial de acción y la verdad yo no lo entendí y quería saber usted si me lo podía explicar. Híjole, eso tiene que ver con la bioquímica. ¿Se acuerdan cuando vimos ósmosis? Uh-huh. Bueno, ¿se acuerdan que para que exista un potencial requiere de diferentes grados de concentración, una concentración mayor de un lado y una concentración menor de otro lado a través de una membrana? Pues todas nuestras células se comunican a través de la membrana. ¿Cómo? Pues a través de mensajeros químicos. Y también gran parte de la comunicación de cómo sacar estos mensajeros químicos es a través de la electricidad. ¿Sí? De ahí el efecto Kirlian, que descubrieron unos exsoviéticos o rusos, en los cuales, en ciertas condiciones, con una cámara especial,
podían ver lo que han llamado esotéricamente el efecto Kirlian, el aura de nosotros. En realidad somos, entre otras cosas, nos comportamos a ratos como una pequeña batería. Entonces, todos nuestros membranas, en este caso las membranas que recubren nuestro sistema nervioso, ¿cómo transmiten un impulso? ¿Cómo transmiten el dolor? ¿Se acuerdan que algunos de ustedes hicieron unas pequeñas presentaciones sobre el dolor? Si nosotros nos picamos un dedo, ¿cómo llega en menos de un segundo, en una milésima de segundo a nuestro cerebro y decimos ¡ay! Y retiramos nosotros nuestro dedo? ¿Cómo supo el cerebro esto? Pues tuvo que haber sido a través de una serie de mensajeros químicos y la relación que existe. Si hay una perturbación en las concentraciones, empieza a producirse un campo eléctrico, una corriente eléctrica. Y esto a través de, en el caso de nuestras especies, en el caso de los mamíferos, de una proteína que se conoce como mielina, es transportada a una velocidad extraordinaria, rapidísima. Y por eso respondemos. Pero para eso necesitamos energía. Y vemos la producción del famoso adenosintrifosfato, el ATP, que requieren poder movilizar todas estas, la producción de proteínas, la respuesta del cerebro, todo esto. Eso es a lo que se refiere. Y por eso estudiamos nosotros ósmosis, por eso estudiamos homeostasis en el semestre anterior. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, no es nada fácil, pero bueno. Pues dejemos hasta aquí nuestra plática. Esperemos la próxima semana para volvernos a reunir. Mientras dudas y todo eso, pues mándenmelas por chat y seguimos platicando. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes, poder hacer estas introducciones y esperemos que dentro de poco podamos ya tener una visión más concreta de cuándo nos podemos reunir en clase y poder platicar algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana. Corto video. Bye. Vale, hasta luego, profe, cuídese. Gracias, profe Valentín. Bye. Adiós, profe. Yo tengo una duda, profe, antes de que se vaya. A ver, dime, ¿qué pasó? Ya está por a alguna punto de razón- cerrar. Por alguna razón, no tengo muchos mapas. ¿Tengo Podría qué? ser, si por alguna razón no tengo muchos mapas mentales, podría ser más sobre otros artículos. Sí, igual que otros compañeros. Algunos compañeros me dijo, ya tengo 17 gacetas. Pues hagan más. Primero, no les hace daño más conocimiento, conocer otras cosas. Segundo, recuerden que entre mayor número de trabajos tengan, su calificación va a ser mejor todavía. Ok. ¿Sí? Entonces hagan los que ustedes crean necesarios. ¿Vale? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y nos estamos viendo.